El tema de hoy, en nuestra quinta sesión, es la respuesta empática. La respuesta empática, cómo nos acercamos a esta primera respuesta que le damos al paciente de una manera que provoque cercanía, aprovechar esa oportunidad con el paciente. Bien, lo dejo con el padre. Sí, empezamos con la oración, así que entramos en el clima de oración, un clima de diálogo con Dios, sabiendo que lo que estamos haciendo no es una técnica, no es solo un método frío para solucionar un problema, sino es una manera para ponerse en relación con el enfermo y a través del enfermo ponerse en relación con Dios. Hemos terminado la vez pasada toda la teoría, ahora partimos con la práctica de esta relación de ayuda o counseling. Leemos como siempre en dos coros. Primer coro, esta parte, a mi derecha, y segundo coro a mi izquierda. Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, tú que te encarnaste en la vida humana, haznos personas ricas en humanidad. Danos cercanía, acogida, cariño, capacidad de escuchar y acoger al otro y ofrecer hospitalidad en nuestro corazón. Jesús, tú que sabes de tu mundo, haz personas equilibradas, que llamamos a suceder una madurez humana y psicológica para esta cultura. Tú, Jesús, que supiste guardar silencio en muchas ocasiones, haznos discretos, que podamos estar atentos para captar lo que el otro quiere y necesita, respetar sus silencios y confidencias. Jesús, tú que trabajaste a diario por el reino, ayúdanos a no dejarnos guiar únicamente por el deseo de gracia y de éxito. Purifica nuestras motivaciones y fortalece nuestra confianza en ti. Jesús, tú que lograste sanar al enfermo, haznos capaces de dinamizar procesos de transformación de realidades de sufrimiento, dolor y muerte en realidades de vida y esperanza. Jesús, tú que guiaste multitudes de gente, danos capacidad de liderazgo para animar, coordinar, dinamizar y estimular la familia de la comunidad y el trabajo en equipo. Jesús, tú que no tuviste miedo de relacionarte con todas las personas de tu tiempo, haznos respetuosos de la libertad religiosa y de las creencias, capaces de entrar en diálogo con todos. Tú que formaste una comunidad, ayúdanos a saber trabajar en equipo y en colaboración interdisciplinaria. Enséñanos a apoyar la pastoral orgánica y facilitar la comunicación. Jesús, tú que supiste descubrir el dolor del otro, ayúdanos a aceptar y asumir la realidad de una sociedad enferma, herida. Ayúdanos a integrar nuestras propias heridas para vivir el llamado y compartir el misterio de la sanación y del perdón. Finalmente, Señor, ayúdanos a vivir la espiritualidad del buen samaritano como un estilo de vida según las exigencias del Evangelio. Danos entrañas de misericordia, como tú que pasaste haciendo el bien y sanando toda enfermedad y dolencia. Como María, haznos capaces de escuchar tu palabra, ser contemplativos, personas de silencio y oración, para vivir la mística de la caridad a quien sufre en cada momento. Amén. Padre y del Espíritu Santo. Después dejen la oración aquí para que lo podamos ver. Como siempre tenemos un video de tipo camiliano porque todo lo que hacemos como pastoral de la salud está en el espíritu camiliano para entender con más profundidad quién es San Camilo. La primera escena, uno tiene que saber algo para entenderla. San Camilo siempre partió del concepto de la gratuidad.
Gratuidad significa lo que yo hago por el enfermo es gratuito, no puede ser pagado. Entonces aquí pasa una escena donde él se enoja porque había recibido un dinero de un enfermo. Dice, nunca uno puede recibir dinero de un enfermo, si no se vuelve mercenario. San Camilo antes de convertirse era un mercenario, entonces hacía todo por dinero. Aquí no. Pero la escena más importante es la que viene después, cuando vemos cómo prepara un enfermo a recibir la comunión. Y allá tenemos que ver qué hay, qué significa la mística de la caridad, qué significa la mística de los ojos abiertos, qué significa la mística teopática. Hay dos tipos de mística: la mística de los ojos cerrados, de la persona que hacen adoración, que están en contemplación de Dios, que están en una meditación profunda, mística de los ojos cerrados. Y la otra, la mística de los ojos abiertos, que es ser contemplativos en la acción, o ser activo en la contemplación, o ser una persona que sabe vivir la caridad, pero la caridad de manera mística, de manera profunda, sabe ver más allá de hacer una cosa. No estoy limpiando un enfermo, no estoy dando de comer a un enfermo, estoy haciendo algo mucho más grande, algo místico. Estoy en un culto, la cama es un altar y el enfermo es el mismo Cristo. Entonces vemos esto como lo realiza Camilo. Oh, disculpa. Padre, ci hanno pagato? Ma chi? Il Brancaccio, per aver vegliato il loro vocale. No! Noi non prendiamo niente da nessuno. Mi scusi. A cosa servono queste regole se poi non siamo in grado di rispettarle? Perdono. Corpus Christi. Sono arrivati. Questo che stai per accogliere è il corpo, la carne di Cristo. Fa dentro di te un posto degno d'accoglierla. È la sua carne che si unisce alla tua carne. Come la Vergine Maria all'annuncio dell'angelo. Corpus Christi. Accoglila come merita. E anche tu canterai l'anima mia magnifica il Signore. ¿Hay algunos ministros de la comunión aquí? Levante la mano. Ahora, cuando ustedes dan la comunión, ¿la dan de esta forma o no? No sé. Creo que no. ¿Sí? O sea, crear un clima de misterio, un clima de sobrenaturalidad. No estoy dándote una cosa, estamos creando, no estamos haciendo presente el cuerpo de Cristo, el mismo Cristo que está entrando en ti, como entró en María, es como una cosa grande, una cosa inmensa. Esto se llama mistagogía, o lo que decía antes, mística de la caridad, mística teopática, mística de los ojos abiertos. Crear este contexto, este clima, esta atmósfera, eso se puede hacer cuando tú haces una oración, cuando das la comunión, cuando estás haciendo algo así. Lo vemos de nuevo, de manera que captan mejor este tipo de estilo. Corpus Christi. Padre, ci hanno pagato? Ma chi? Il Brancaccio, per aver vegliato il loro vocale. No! Noi non prendiamo niente da nessuno. Mi scusi. A cosa servono queste regole se poi non siamo in grado di rispettarle? Perdono. Corpus Christi. Sono arrivati. Questo che stai per accogliere è il corpo, la carne di Cristo. Fa dentro di te un posto degno d'accoglierla. È la sua carne
che si unisce alla tua carne, come la Vergine Maria all'annuncio dell'angelo. Corpus Christi, Accoglila come merita e anche tu canterai l'anima mia magnifica il Signore. Aquí San Camillo todavía no era sacerdote. ¿Quién es aquí más místico, el sacerdote o el laico? El laico. El laico. San Camillo era laico en este momento. Le han puesto el hábito, pero no era laico. Todavía no había llegado. Entonces, como importante crear esto. Ahora, un concepto que pasamos a ver. Mi mantenga saldi nel voto che avete fatto. XVI su Cristo, quello della passione. Come lettura in profondità e geniale di questo periodo, ho trovato proprio una delle ultime pagine del secondo libro di Benedetto XVI su Cristo, quello della passione alla resurrezione. Nel breviario si trova a un certo punto una lettura nell'Avvento, una lettura dell'ufficio di lettura di San Bernardo, che parla di 3 venute di Cristo: quella nella carne, quella negli ultimi tempi e quella nell'istante presente. E allora il Papa dice: il tempo intermedio non è vuoto. In esso appunto c'è un adventus medius, la venuta intermedia di cui parla Bernardo. I modi di questa venuta intermedia sono molteplici. Il Signore viene mediante la sua parola, viene nei sacramenti, specialmente nella Santissima Eucaristia, entra nella mia vita mediante parole o avvenimenti. Esistono però, e questo è il passaggio che mi interessa, anche modi epocali di tale venuta. L'operare delle 2 grandi figure, Francesco e Domenico, tra il XII e il XIII secolo, è stato un modo in cui Cristo è entrato nuovamente nella storia, facendo valere in modo nuovo la sua parola e il suo amore. Un modo in cui egli ha rinnovato la Chiesa e mosso la storia verso di sé. Una cosa analoga possiamo dire delle figure dei santi del XVI secolo: Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Ignazio Loyola, Francesco Saverio, ne possiamo aggiungere Filippo, Carlo, Camillo, portano con sé nuove irruzioni del Signore nella storia confusa del loro secolo, che andava alla deriva allontanandosi da Lui. Il suo mistero, la sua figura appare nuovamente, e soprattutto la sua forza, che trasforma gli uomini e plasma la storia, si rende presente in modo nuovo. Ecco, questa lettura di Benedetto XVI è interessante perché legge la santità come l'irruzione di Cristo. Cioè Cristo si fa presente attraverso degli uomini che sono totalmente nelle sue mani, come San Paolo che dice: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa non è una lettura pietistica della storia, è la lettura vera, profonda, perché gli stessi santi hanno coscienza di questa novità che accade nella loro vita. Nessuno di loro aveva l'idea di fondare una nuova istituzione. Anche San Camillo, quando inizia, parla di una compagnia di amici, e San Filippo lo stesso. Quello che succede è evidentemente il frutto di qualcosa d'altro che agisce dentro di loro, ed è questa la lettura vera e profonda della realtà.
Interesante lo que está diciendo este religioso. ¿Quién que hace presente Cristo en la realidad de hoy? Los santos. Y esta manera de actuar de los santos, que es mística, realmente permite a Dios de entrar en la historia y después Dios entra en su vida y crea cosas grandes, cosas bellísimas. Ninguno pensaba de crear. Camilo quería crear como laico un grupo de laicos, de 4 o 5 laicos y nada más, que sirvieran a los enfermos solo por amor de Dios y no por dinero. Y prácticamente Dios a través de él ha creado una orden religiosa que era como una multinacional del tiempo. La presencia de Cristo. Nosotros en este curso queremos hacer esto, queremos, ¿no?, darle herramientas, conceptos, orientaciones para hacer lo que han hecho santos como Camilo, para saber servir al enfermo de una forma mística. Repito esta palabra. Alguno, no sé cómo le suena, si le suena mal, le suena bien, pero para mí se lee en el libro Manual de Espiritualidad Sanante, está escrito mistagogía. Para mí el final de todo es esto. Es que cuando vamos a servir a un enfermo, cuando tocamos los miembros sufrientes de Cristo, en un enfermo, en un moribundo, nosotros estamos haciendo mistagogía. Estamos sobre un altar, estamos en San Pedro, como aquí se ve en la imagen de San Pedro, y estamos haciendo la más grande de la liturgia, la más solemne de la liturgia, sirviendo a este enfermo. No estamos haciendo una cosa, no es un hacer, es un vivir una mistagogía. Y hoy vamos a partir con el primer tema práctico, que es la relación de ayuda. Muy bien. Fuera hay 2 libros, se lo explico. El primero es Ministro Manual, herramienta teórico-práctica de pastoral de la salud para ministros extraordinarios de la comunidad. Esto prácticamente es el texto que vamos a usar desde ahora hasta el final. Hoy el tema que vamos a ver hoy en el capítulo 7, a la página 122, y prácticamente los conceptos de empatía, etcétera, están a la página 138. Entonces hoy vamos a seguir este libro. Aquí hay más de lo que voy a decir, porque el tiempo de nosotros es corto, entonces hay mucho más, como cuáles son las actitudes, cómo ponerse, hay mucho más detalles de lo que yo voy a decir. Aquí serán como la parte general sobre cómo se hace una relación de ayuda. Vamos a tener 2 clases de relación de ayuda. Hoy como la base, la próxima vez algo un poco más profundo, pero la relación de ayuda o counseling es un tema inmenso, un tema que es una licenciatura prácticamente de años para ser supervisor. ¿Qué es la relación de ayuda? Es un encuentro entre un agente de la salud y una persona necesitada de ayuda existencial. El tema más frecuente en que se usa la relación de ayuda son los problemas familiares, los conflictos en la familia, separaciones, divorcio, conflicto entre generaciones, madres, hijos, etc. Pero se usa en muchísimos otros sectores, cuando uno tiene que enfrentar un duelo, cuando uno tiene que enfrentar un rencor que no puede solucionar, cuando uno quiere enfrentar la vejez que no quiere aceptar, la soledad que no quiere aceptar, una persona que está alcohólica o drogadicta o está viviendo su homosexualidad de una manera distónica, cuando uno tiene problema de intento de suicidio, tiene que dar sentido a la vida, quiere problema económico también, deuda y no sabe cómo enfrentar de manera sana, está con ansiedades, con miedos, con una enfermedad crónica, se le desató la diabetes, no sabe cómo hacer, o tiene dolores y no puede moverse bien, o tiene una enfermedad mortal, le dijeron tiene un cáncer y tiene 6 meses. ¿Cómo se enfrentan todas estas situaciones y muchas más? La relación de ayuda no soluciona el problema, no te soluciona el cáncer o la diabetes o la artritis reumatoide, pero te da 3 cosas.
que son fundamentales. Primero, te da orientación. Si tú eres ectoblasta y necesitas tener una orientación, una proyección hacia el futuro, la relación de ayuda te ayuda a decir a dónde voy, para qué todo esto, te ayuda a dar una orientación. Segundo, te ayuda a dar una autonomía. Autonomía significa, si tú eres un mesoblasta y necesitas libertad de acción, te dice, no eres más bloqueado. En muchas de estas situaciones la persona se bloquea, no sabe qué hacer. En el conflicto familiar, imagínense, estoy como en una situación enigmática, como en un laberinto, no sé por dónde salir. En cambio, la relación de ayuda ayuda a crear autonomía. La persona se desbloquea y empieza de nuevo a caminar. Y tercero, te da fuerza para luchar. La persona también en alguno de estos problemas no tiene fuerza, se colapsa, l'endoblasta. L'endoblasta colapsa frente a la crisis y no avanza. Con la relación de ayuda uno de nuevo recupera la fuerza y empieza de nuevo a luchar. Estos son como los 3 objetivos. Entonces cada vez que uno empieza la relación de ayuda tiene que pensar claramente, no estoy ayudando a solucionar el problema, porque siempre la persona viene con el problema, pero no es el problema el centro de la relación de ayuda, es cómo lo estoy viviendo. Claro. Es distinto de una psicoterapia, distinto de una dirección espiritual, es distinto de una confesión, porque yo puedo decir el problema también a un confesor, pero la confesión es caminar hacia la santidad recibiendo el don de la misericordia, la gracia sacramental de la misericordia, del perdón de Dios. Yo estoy buscando cómo Dios me perdona y con este perdono voy adelante. La dirección espiritual es siempre un camino hacia la santidad, recibiendo la gracia de poder caminar, de ver claramente en mi vida. La dirección espiritual para decir, quiero ver claramente quién soy y qué significa para mí mi vida, a dónde voy, etc. La dirección espiritual es más una gracia para como abrirse a la gracia para caminar hacia la santidad. Y la psicoterapia es descubrir mecanismos mentales, qué mecanismo de defensa estoy usando, qué está haciendo mi inconsciente, o sea, todos los mecanismos mentales, como aclarar estos mecanismos y no hacerse dominar por estos mecanismos, sino darle conciencia a estos mecanismos. Entonces el counseling es, como les decía, esto caminar junto a otra persona, es como Jesús que camina junto a los discípulos de Emmaús y que estaban en una crisis. Nosotros pensábamos que iba a ser el Mesías, en cambio, mira, lo mataron y ahora no sabemos qué hacer. Entonces camina con ellos y poco a poco le va iluminando el camino para darle autonomía, fuerza y orientación. Es algo que no se puede hacer espontáneamente se hacen un montón de errores, entonces necesita una formación. Todo esto empieza en el 1940, por primera vez en el mundo protestante, que ellos dan más importancia a la palabra, a esta cosa práctica. Nosotros católicos hemos quedado más con los sacramentos, con la palabra, con la teología, pero esto cuando hemos descubierto que era una cosa muy preciosa y muy útil, del mundo católico se apropió y la está difundiendo en el mundo. Se usa muchísimo en Europa y Norteamérica. Se usa muchísimo, tanto que un sacerdote no puede ser sacerdote si no tiene un curso de counseling. Un médico no puede ser médico si no tiene un curso de counseling. Una enfermera no puede ser enfermera sin un curso de counseling. O sea, es obligatorio para todo. Y en efecto ahora van a ver cuánto es importante saber este tipo de informaciones y de herramientas de expertise. Proceso de la relación de ayuda. El proceso de la relación de ayuda es un proceso que va en 3 fases: la acogida, el discernimiento y la acción. La primera fase es la acogida. La acogida significa el primer encuentro, que es el más importante. Si yo me equivoco en la acogida, en el primer acercamiento al enfermo, previamente toda mi relación de ayuda fracasará, no puedo ir adelante. La primera respuesta es la más importante, la primera impresión es la más importante. Es un poco como el amor. En el amor, ¿no? El amor a primera vista. O sea, es importante la primera impresión que hace una persona. Tú tienes 30 segundos para hacer buena impresión a una persona.
Si tú al comienzo le haces una mala impresión, prácticamente toda tu relación será un fracaso. Por eso es saber bien cómo se hace la acogida. La primera impresión, darle consideraciones positivas, saber que me estoy acercando a una persona importante, le tengo que considerar, cómo me acerco, no, es importante la distancia. Si yo me acerco demasiado, la persona se siente invadida. Si estoy demasiado distante, la persona me ve distante, a esto no le interesa nada de mí. ¿Cuál es la distancia justa? Depende de la cultura. Por ejemplo, en la cultura alemana o inglesa, tú tienes que estar más de 1,5 metros de la persona, si no, sería ya invasión de territorio. Pero en Latinoamérica la distancia es mucho más cerca, entonces tú tienes que estar entre los 90 y los 120 centímetros. Esta es la distancia correcta para ni invadir ni sentir la distancia. Y naturalmente, si es un endoblasta, el endoblasta quiere que tú estás muy cerca, incluso quiere que tú te apoyes sobre la cama, quiere que tú lo toques. Si es un ectoblasta, no, tiene que invadirle la cama porque ese es su territorio, no tiene que estar demasiado cerca. Pero es una cosa un poco a discreción, pero es importante la distancia, por así. Es importante la posición, l'ideal sería la posición a 90 grados con la otra persona, ni de frente, porque cuando tú estás de frente como lo quiere confrontar, quiere decir lo opuesto de lo que dice él, o en la misma dirección, mirando en la misma dirección, como estamos caminando en la misma dirección. Y la cosa más importante, ahora lo vamos a ver, la escucha, saber escuchar. Cómo se hace la escucha activa, eso es un elemento clave de la acogida. Y después que uno ha hecho la escucha activa, que ha hecho este primer diagnóstico, o sea, sabiendo escuchar, ver cómo se hace, tú haces el primer diagnóstico y te das cuenta cuál es el verdadero problema, que no es lo que dice la persona. La persona siempre te dice algo, pero que no es el verdadero problema. El problema está más atrás, el sentido del problema. Y una vez que uno ha escuchado con escucha activa y se ha captado cuál es el problema de la persona, da la primera respuesta, que vamos a ver también cómo se hace a dar esta primera respuesta, la respuesta empática. Y allá se juega también, como en la primera impresión es muy importante para jugarse este counseling, esta relación de ayuda, también la primera respuesta es fundamental. Si tú dices la respuesta correcta, la primera vez que abre la boca, si dice la cosa correcta, allá fluye, empieza una avalancha, ¿no?, de palabras, y la persona descubre cuál es su problema, cómo solucionar su problema, todo. Va adelante en sacar fuera lo que tiene adentro. Si tú la primera respuesta que da está equivocada, la da mal, prácticamente la persona se bloquea, dice esto no entiende nada de mí, no me entiende, no sabe ver la cosa como la veo yo, y se bloquea y no te habla más. Entonces tiene que saludarlo e ir a otra persona. Por esto vamos a ver cuánto es importante esta primera respuesta y darla, y vamos a hacer el ejercicio sobre esta primera respuesta empática con varios casos clínicos para saber cómo dar la respuesta. Segunda parte de la relación de ayuda, el discernimiento. El discernimiento es pasar de una fase de causa más superficial a una causa más profunda, una causa más profunda, una causa más profunda. ¿Cuál es la causa de la causa de la causa? Hasta llegar a la causa central del problema. Causa cada vez más interna, el sentido, no solo la causa, el sentido del problema. ¿De dónde nace este problema? ¿Por qué esta persona sufre tanto por la separación? ¿Por qué sufre tanto por su enfermedad? ¿Por qué sufre tanto por el hijo? Porque siempre hay un sentido de todo esto. Un porqué profundo. Y esto se hace con el discernimiento, significa encontrarse con la misma persona varias veces. Y la última fase es la acción. Una vez que uno se ha encontrado, que la persona ha hablado mucho, que ha sacado fuera, generalmente la acción la encuentra el mismo paciente. No es la persona que la acompaña, es la persona misma que dice, ahora entiendo qué hacer. Entonces él, como se le ilumina la mente, y a la persona sirve para decir, esta es prioridad, esta no es prioridad, hacemos primero esto, ponémonos un plazo, ¿no? En un mes hacemos esto, después el mes sucesivo hacemos esto otro, y realmente se ve un camino de solución del problema.
Eso es la última fase a la cual se llega raramente. Generalmente, ¿qué pasa en Chile, almeno con la experiencia de estos 15 años que tengo? Que la persona espera que tú le alivies el problema en la primera fase. Vienen desesperados porque tiene esto, otro problema. Entonces uno lo ayuda a bajar la presión, bajar la angustia que tenía este problema. Cuando siente que la persona es menos fuerte, están tranquilos y van adelante en la vida. Hasta el próximo problema, donde de nuevo tiene la angustia, ¿no?, a la estrella. Entonces generalmente la persona se contenta de la acogida. Entonces saber hacer una buena acogida ya es suficiente para ayudar muchísimas personas. Si sabemos hacer el resto, mejor. Si tienen preguntas, naturalmente siempre levanten la mano. Primer elemento, la escucha activa. La escucha activa es pensar y no decir. Pensar. Cuando la otra persona empieza a hablar. ¿Cómo parte todo? ¿Cómo parte la escucha activa? Parte del presentarse, siempre uno tiene que presentarse. Antes de decir cómo va, cómo se siente, uno tiene que presentarse. Soy Padre Pietro, el capellán del hospital. Soy Juana, la voluntaria de la clínica de los Andes. O sea, uno se presenta, nombre y papel. Y después se le dice cómo va, cómo ha pasado el último periodo. Una pregunta abierta. Pregunta abierta significa una pregunta que uno puede hablar, ¿no? Pregunta cerrada, una pregunta que tiene respuesta o sí o no. No, la pregunta tiene que ser abierta. Padre, Sí. disculpe que le interrumpa, pero a un enfermo es bueno preguntarle cómo está. Sí. ¿Sí? Sí. Porque algunos te dicen, Claro. no se ve cómo estoy mal, estoy en la cama. Pero de esta pregunta tú entiendes si la persona quiere hablar o no quiere hablar, de cómo responde. La mayoría no quieren hablar en el hospital, la mayoría. Sobre todo los hombres no quieren hablar. En cambio las mujeres, la mayoría quiere hablar. Si tú le dices cómo está, la persona empieza a hablar. Y ella inventa un camino de diálogo. Entonces eso sirve solo para ver si la persona quiere hablar. En la escucha activa es importante no contestar. No contestar, no juzgar, no interpretar. ¿Qué significa esto? Que escucha activa es que la persona dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no es justo lo que me pasó? ¿O estoy sufriendo? O sea, como hacen preguntas a ustedes, pero ustedes no le tienen que contestar. Dios es malo conmigo, no le tienen que contestar. No está buscando una respuesta teórica, está buscando solo de desahogarse. Usted solo tiene que estar de acuerdo con él, con todo lo que dice. Está enojado con la enfermera, está enojado con los médicos, está enojado con los parientes, está enojado, me han dejado solo, me han botado, pero otra vez un enfermo, como llegué, me empezó a atacarme. Es un enfermo pobre que pasa 3 meses en un hospital, otros 3 meses en otro hospital, otros 3 meses en un hospital, y se ha girado todos los hospitales de Santiago. Y él empieza a atacar el Estado chileno, el Ministerio de la Salud, la municipalidad, la Iglesia Católica. Usted también, otra vez me dijo que me podía asistir solo en la parte espiritual. Y Jesús no dice esto, Jesús dice que uno tiene que asistir en la parte integralmente al mar. O sea, una persona ha sido sindicalista cuando era joven, entonces es un tipo luchador hasta el final. Entonces, yo no tengo que defenderme porque me está atacando, sino tengo que escucharlo y decirle que sí. La segunda vez es completamente distinta a la acogida de esta persona. Y después le hice un favor, imagínese. Después, ahora me recibe feliz. Entonces, no contestar. Hay una tentación fuerte de contestar. Uno te pide, tú, te contesta. Te ataca, te quiere defender. No. La peor tentación es contestar y usted tiene que cerrarse. Es tan fuerte eso, el no contestar. Cuando yo aprendí, yo hice 2 años de relación de ayuda. Un curso teórico en primer año, un curso práctico el segundo año.
en el Camillano, que yo había aprendido a no contestar. Los pacientes cuando pasaba me decían, estaba en Italia, en el Hospital San Juan de Italia, San Juan en Laterano, me decían, ma usted es italiano, porque me veía tan silencioso que pensaba que era extranjero, no sabía hablar o no sabía entender. Pero mejor callarse un poco más, ¿no?, que decir la palabra equivocada y te juega la relación, ¿entiendes? Entonces no contestar lo máximo que puede. Habla cuando es el momento. No juzgar, eso lo vamos a ver después. Te viene la persona, no sé, se pone a hablar políticamente contra lo que tú piensas o religiosamente. Esto pasa con mucha más frecuencia. Usted es católico, la persona evangélica y te ataca como evangélico. O es agnóstico y empieza a hablar mal de la iglesia. Y tú quieres, no, juzgarlo, contestar. No, dime. ¿Qué pasa con la familia lo piensa? Se ¿Y? meten en la conversación. Mejor, se crea una conversación a 4, 5. Y hacer como terapia grupal. Se hace terapia grupal, si se logra involucrar a la familia, yo no soy muy capaz. Eso también, eso es otro elemento de la relación de ayuda, que es la capacidad de ayudar personas. Hay capellanes que son capaces de hacer relación de ayuda en toda la sala con varios pacientes. Nosotros tenemos sala de 5 pacientes, ¿sí? Y son capaces de hablar con 5 personas al mismo tiempo. Tú como lo involucran y hace animación. Otro con la familia y hace animación de la familia, sí, pasó esto, como involucran y otros que son capaces solo de hacer relación interpersonal. Yo por ejemplo soy de este tipo. Algunos capellanes son capaces de manejar bien la tristeza del enfermo, cuando el enfermo es triste hasta la desesperación, ¿no? Y otros no son capaces de manejar la rabia del paciente cuando está enojado. Y otros al revés, son capaces de manejar el paciente enojado y no son capaces de manejar el paciente depresivo. Cada uno es distinto. Entonces, uno sabe dónde está su límite. Por ejemplo, yo soy capaz de manejar el paciente depresivo y no me hace ningún efecto, yo lo ayudo a salir de su depresión, pero no manejo el paciente enojado. Cuando me ataca con mucha furia, aquí en Chile no me ha pasado casi nunca, en Italia me pasaba con frecuencia, usted sabe, los italianos son gritones. Entonces, ¿qué hacía cuando me atacaban? Me atacaban con furia, fuerte. Yo me sentía mal, porque te sientes herido cuando uno te grita, te insulta, te trata mal. ¿Qué hacía? Salía del hospital, me hacía el recorrido de toda la cuadra y después entraba de nuevo. O sea, tiene que sacarte, ¿no?, la toxina emocional de cuando uno te ha atacado. Al revés, la persona que no sabe manejar la tristeza, cuando tiene una relación de ayuda con una persona muy triste, muy desesperada, ¿qué hace? Después de que ha hablado con ella, se siente como mal porque ha recibido esta tristeza, tiene que salir del hospital, hacerse el recorrido de la cuadra y entrar de nuevo. ¿Entiendes? O sea, son límites que hacen parte de la naturaleza humana. Uno puede estudiar 10 años de relación de ayuda, este límite se queda. El mejor profesor que tenemos, no solo en todos los camilianos de relación de ayuda, se llama el padre Arnaldo Pangrazzi. Él tiene este límite, no sabe manejar personas tristes, depresivas, fuertes. Y yo no soy capaz de manejarlo agresivo. Es decir, esto queda, uno lo reconoce y lo asume. ¿Qué es importante en la escuchativa? Entonces, calladito, escuchar, atención en los ojos. Los ojos, ni mirar fijamente a la persona, que la persona se siente como invadida de una mirada fija, y ni estar mirando el reloj. Peligrosísimo, la persona entiende que tú no tiene prisa y te quiere ir a hacer otra cosa, o mirar de otra parte. No, es una mirada así, equilibrada, entre mirarlo o no mirarlo, o sea, una cosa equilibrada. Y destacar el lenguaje no verbal del sujeto. No sé si ustedes saben qué es el lenguaje no verbal. El lenguaje de los gestos. Para eso se podría hacer una clase entera. No sé si al límite Bernardita lo quiere considerar en la segunda parte del curso, en el segundo semestre, que esas son proprio una cosa práctica. Que el cuerpo habla el 70%. Y la palabra habla un 15% y después el tono de la voz habla otro porcentaje. Pero la gran parte de todos los mensajes que llegan a una persona es el cuerpo, es cómo se mueve el cuerpo.
Entonces el lenguaje del cuerpo es importantísimo. También yo, mirándolo a ustedes, ¿no? Puedo destacar muchas cosas de cada una. Solo estando sentado se ve muchísimas cosas. Es un lenguaje que nadie nos enseña a interpretar, pero es un lenguaje que habla más que la palabra, más que lo contenido. Y esto, cuando uno lo conoce, lo puede ver en el paciente y se da cuenta, el paciente está aburrido, está enojado, está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. Esto también se puede ver del lenguaje del cuerpo. Le está diciendo te amo, pero está pensando lo opuesto. Tú del cuerpo lo puedes entender, mirando los ojos, mirando los hombros, la mano, etc. Entonces, este es un tema que, si se conoce, sirve muchísimo para saber cuál es la próxima pregunta que le voy a hacer, qué le voy a decir. Después repetir lo que va a decir el paciente, o sea, como ponerse pone un discurso, yo repito la cosa que él está diciendo para fortalecer lo que él está diciendo. No es que le cambio tema porque a mí me interesa otro tema. Él habla de animales, a mí me interesa la planta y hablo de planta. No, si él habla de animales, yo tengo que estar a los animales también que no me interesa. Repito. Ver bien los adjetivos. O sea, lo más importante cuando una persona habla es qué adjetivo usa y cuándo le sale la lágrima. O cuándo altera la voz. Si por ejemplo está hablando y en un punto levanta la voz o dice una cosa con otro tono, con tono agresivo, con tono enojado, prácticamente esto que ha dicho con tono agresivo, esto es lo que es el punto clave de su discurso, no es todo el resto. Ha dicho 99 cosas, pero una cosa la ha dicho con otro tono, con un tono distinto, o agresivo o triste, o en este momento cuando le salió la lágrima, en este momento cuando sale la lágrima, esta es la cosa clave. Entonces yo tengo que pararme en esta cosa y no en la otra 99 que me ha dicho. Y si le sale la lágrima del ojo izquierdo significa una cosa, si le sale la lágrima del ojo derecho es otra cosa. Del izquierdo generalmente es tristeza. Y el derecho, en cambio, es más rabia o otra emoción. Entonces, y si es de los dos, ya está propio. Está sufriendo. Entonces, ver los adjetivos que usa el paciente. Esto es tremendo, esto es espectacular, esto es bueno, es malo, etc. Todos los adjetivos son importantes y la entonación de la voz. Consideración positiva. Entonces, la primera frase que nosotros tenemos que decir: te entiendo y veo tu problema. Esto es lo primero, lo más importante en la escucha activa. Te entiendo y veo tu problema. Tenemos que ponernos en la misma sintonía de onda de la persona. ¿Qué problema está mirando? Esto. ¿Cómo lo está mirando? De esta forma. Ok, tengo que ponerme a mirar la cosa desde su punto de vista, no del mío. Al límite yo este problema ya lo pasé, ya lo superé, pero él no lo está superando, tengo que ver cómo lo ve él. Segundo, eres digno de valor. Otra cosa que no se le dice, pero se piensa. Digno de valor significa yo te considero importante, eres una persona digna. Y esto viene, ¿no?, de nuestra visión antropológica. También lo budista tiene como primera norma del budismo el amor. Ellos la llaman la compasión. Yo tengo compasión para todos los seres humanos, amigos y enemigos. También tiene. Pero la compasión es con un valor de superioridad. Yo superior tengo compasión para ti como inferior. En cambio, la antropología cristiana es al revés. Yo te considero digno de valor y con humildad te considero más alto que yo. Te considero imagen y semejanza de Dios. Te sirvo como sirvo a Dios. En ti está el mismo Cristo, etc. Como darle un valor grande, un valor importante. Han visto cómo San Camilo daba la comunión a este enfermo. Estaba dando toda la importancia como si fuera la persona más importante del mundo. No estaba haciendo una cosa cualquiera para una persona cualquiera. La personalización máxima, la dignidad máxima, el valor máximo que tiene una persona cuando tú te acercas a él. Y esta consideración positiva tiene estos tres elementos: la confianza,
partir de la confianza. Uno no puede partir en una relación de ayuda de la desconfianza. Y si esto me quiere mentir, esto, lo que me está diciendo son toda invención, no, partir de la confianza. Después si la traiciona, pero partir de la confianza y no de la desconfianza. Segundo, partir del respeto y de la estima. Lo que decía, consideración positiva es: te respeto, te estimo, tú eres una persona digna de todo respeto. San Camilo decía también, todos los enfermos merecen respeto, y si son moribundos merecen aún más respeto. O sea, como son ellos, son mis escuelas, mis universidades, mis libros, me enseñan muchísima cosa. Lo veo como no, el respeto. Hablaba de la madre que sirve a su único hijo enfermo, el enfermo es el hijo enfermo, el enfermo es Cristo que está sufriendo sobre la cruz. Respeto y estima máxima. Aceptación incondicional no es que dice te acepto y te sirvo y te hablo a condición que tú tienes esta característica, no huele mal o es simpático, me sonríe, etc. No, incondicional la aceptación de la persona así como es, cualquiera. Y el calor humano, o sea, tratar a la persona con calor humano, con simpatía. Para la mujer esto finalmente no es difícil, es mucho más difícil para los hombres. ¿Hasta aquí está todo claro? Muy bien. Y entonces empezamos con el tema de la empatía. La empatía es el tema fuerte. La primera respuesta, la respuesta empática. Primero, definición de empatía. La definición de empatía es esta. Yo tengo que comprender, entender, como dice aquí, entender, comprender la persona, y tengo que comunicarle lo que he entendido. Entender significa tengo que sentir con la persona. Sentir no es una actitud endoblasta, tengo que sentir con ella. Entonces tengo que revestirme de mi endoblasta, usar todo lo endoblasta que tengo para sentir lo que está sintiendo ella, pero sin entrar en la simpatía. Empatía es distinto de simpatía. Simpatía es siento lo mismo que siente ella. Ella está llorando, yo me pongo a llorar. Ella está enojada y yo me pongo enojado. Me hago transportar por su mismo sentimiento. No, no es simpatía, tampoco es distancia, es empatía. Entonces tengo que mirar la cosa como la mira él. La empatía también dice, tengo que ponerme en sus zapatos. Son todas expresiones para decir, tengo que mirar la cosa de su perspectiva. Y participar del hecho de la emoción como si fuera la mía. ¿Tiene miedo? Yo miro el miedo. Como si no que es mi miedo, pero como si fuera el miedo. Una imagen que se usa para entender la empatía es una persona que se está ahogando en el agua, y yo no es que me boto en el agua con él, me ahogo con él, sino le doy un salvavidas para ayudarlo, y me pongo a ayudarlo, me pongo como si fuera lo mío, pero no es que es lo mío. Entonces participar de su emoción. Entonces entender, participar, no de una manera intelectiva, fría, sino de una manera participativa, endoblasta, sentir con él, entrar en su vivencia, entender la vivencia, qué está viviendo en este momento, qué está sintiendo en este momento. Y una vez que he entendido esto, entonces por eso sirve la escucha activa, para entender, no es que a la primera palabra yo lo entiendo, tengo que escucharlo hablar por un poco de tiempo y después comunicárselo. Hay la primera respuesta, la respuesta que es la respuesta empática. Comunicárselo significa pensar con él, primero sentir con él, después pensar con él lo que he comprendido. Primero le comunico la cosa más superficial, después la cosa más profunda. Y la primera comunicación, la primera respuesta, que es la fundamental, que después la vamos a probar, está hecha de 2 puntos, la primera respuesta. Primero, los contenidos
tengo que reformular los contenidos. ¿Qué está diciendo esta persona? ¿Cómo puedo sintetizar los contenidos que está diciendo, el contenido de su charla, de su exposición, de su desahogo? Y segundo, los sentimientos, las emociones que está sintiendo. Entonces, siempre tengo que decir en la misma frase el contenido y el sentimiento. Esa es la primera respuesta. La respuesta empática, la respuesta que va a tener el efecto que decíamos. El efecto, el paciente se siente entendido, se siente valorizado, yo valgo más de su tiempo, se siente respetado, él me respeta mi problema, entiende mi problema, entonces tiene ganas, una vez que ha recibido esta respuesta empática, de seguir hablando, seguir autoexplorándose y así prácticamente sanándose solo. ¿Cómo se hace a reformular los contenidos? Esta síntesis, a repetir y pasar del externo al interno. Primero, síntesis. Síntesis significa la persona habla mucho y habla y repite después de nuevo lo que había dicho antes. Entonces yo tengo que, cuando veo que la persona es muy prolija, muy verborroica, tengo que hacer síntesis, diciendo, entonces usted me está diciendo esto, como sintetizando, aclarando, definiendo lo que está diciendo. Esto para acortarlo, porque si no, alguna persona podría hablar por hora y no termina nunca. Entonces, síntesis es una manera de reformular los contenidos. Otra manera de reformular es la repetición. Me doy cuenta de lo importante, a través de la lágrima, a través de la entonación de la voz, a través del rostro, que el rostro cambia expresión con una palabra. Lo importante, ¿cuál es? Okay, repito lo importante. Entonces usted me quiere decir esto, y repito. Simplemente uso distinta palabra, pero digo lo mismo que ha dicho él. Repetir. Esto es lo que más se usa en la reformulación de los contenidos, la repetición de lo que más la persona subraya en su desahogo. Y después, otro elemento es pasar del externo al interno. Pasar del externo al interno significa pasar de la tercera persona a la segunda persona singular. La persona dice, mi marido no me entiende. Yo paso. Entonces tú, segunda persona, no te sientes entendida por tu marido. O los curas no, ¿cómo es? Esa persona tiene que cambiar. Entonces, tú sientes, en segunda persona, siente que en ti algo de su comportamiento te hace mal, te incomoda, te molesta el cambio. Entonces él dice siempre, ellos no funcionan. Entonces tú sientes que te hace mal esta cosa. O otro, la comunidad me deja sola. Tú te sientes sola por estar en la comunidad, no sabes cómo adaptarte a la comunidad. Siempre pasar de la tercera a la segunda persona. Verbalizar los sentimientos es ver cuáles son las emociones. Después lo vamos a ver esto en la próxima clase. Los sentimientos, las emociones: miedo, ansiedad, tristeza, asco, rabia, culpa. Esto uno tiene que ver primero el sentimiento superficial que la persona está sintiendo y después uno va poco a poco a los sentimientos profundos. A veces uno tiene una rabia afuera porque dentro es triste. Entonces, ¿cuál es el sentimiento verdadero? ¿La rabia o la tristeza? ¿La que está afuera o la que siente dentro? ¿Y por qué es triste? Porque tiene un bloqueo, un miedo que no le permite de expresar alguna cosa. Por esto, entonces, ¿cuál es el verdadero? El verdadero es el miedo. Entonces tenemos que tratar el miedo, no la rabia. La rabia es solo un efecto, una consecuencia de un miedo que le causa la tristeza, y la tristeza no la expresa con rabia. Entonces de lo superficial a lo profundo, y positivo, negativo. Generalmente la persona habla, dice, no quiero perder, no quiero ser derrotado, no quiero morir. Entonces, como lo ve en el negativo, uno transforma la cosa, el sentimiento en positivo, puede cambiar, pero prácticamente como repetir el sentimiento. Lo importante es identificar el sentimiento o la emoción y repetir la emoción. Y aquí son los 6 tipos de respuesta no empática, la respuesta que nunca debemos dar.
como primera respuesta. Después puede ser que lo podemos dar después, pero no la primera vez. Cuando damos este tipo de respuesta, prácticamente estamos bloqueando la relación de ayuda, estamos haciendo el error más grande. Esa es la respuesta que más frecuentemente damos. Allora, primero, persona afectiva, son los endoblastas. ¿Cuáles son las trampas de los endoblastas? De dar la respuesta más frecuente de todo, la respuesta del consuelo. Es la respuesta más frecuente, la respuesta que se da en la pastoral, que da seguridad. ¿Y qué significa la respuesta del consuelo? Es esta: es solo un mal momento, tranquilo, paciencia, va a ir bien, no te preocupes. Esto nunca den una respuesta así, porque como dice, no va bien, no es nada, va a pasar, yo lo siento fuerte el dolor, entonces la persona lo siente, no es nada, para él es importante. Entonces, como ser reduccionista, como banalizar el dolor que está sintiendo la persona. Entonces, nunca consuelo. Otra cosa que dicen los endoblastas es la confrontación. Ah, te pasó esto, a mí me pasó mucho peor. O mira a la persona de la cama al lado, mira, está peor que tú y no se queja. ¿Y tú? O dice, tú, mujer depresiva, dice, tiene un buen marido, tiene hijos espectaculares, esa depresiva, ¿qué debería decir? No, esta que tiene este problema. O sea, hacer confrontaciones con otros. Esto también hace malísimo porque pone juzga, realmente juzga y confronta con otro dolor. Para cada uno su dolor es lo máximo. Me duele un dedo, para mí es el máximo dolor porque me duele mi dedo. Así que al otro le duele la pierna, no importa. Los ectoblastas, los racionales, en cambio, tienen otras trampas. ¿Cuáles son las trampas de los ectoblastas? Primero, la interpretación. La interpretación es empezar a explicar, hacer un discurso, hacer el experto, ¿no? La persona dice, no sé, tengo un rencor, yo te enseño el camino del perdón. Tengo un duelo, yo he estudiado el duelo. Entonces, es como uno le da la explicación, ¿no? Obeso, ahora te voy a dar la dieta que te sirve para tu obesidad, para tu sobrepeso. Empiezan a explicar, no, esta interpretación. Esto estoy interpretando algo que no es lo que le sirve en este momento. Él tiene que analizar su obesidad o su problema de otra forma. Dejamos que él interprete, no ustedes interpretan y dan explicación. Por ejemplo, le explico cómo pasó y uno empieza. Investigación, también es otra trampa. La investigación es empezar a pedir informaciones. La persona le dice, no, algo que pasó, mi marido me traicionó, y uno empieza a decir, entonces, ¿cuándo fue? ¿Con quién fue? Investigador, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Esto molesta muchísimo a la persona. ¿Por qué? Porque naturalmente que quiere intrometerte en mis cosas. Uno no lo dice porque quiere dar tantas informaciones. También que uno es amigo, pero no. También esto es un discurso. El amigo, el counselor. ¿Qué diferencia hay entre el amigo? Uno puede ser amigo y consejero o no. No. O tiene que cambiar completamente. El amigo escucha de una forma, el consejero escucha de otra forma. El consejero es para ayudarte. Entonces, el consejero está en una posición superior para ayudar a una persona que está pidiendo ayuda. El amigo, en cambio, está en la misma posición. Es mucho más difícil para un amigo ayudar y hacer esto que no para cáncer. La persona mesoblasta tiene otras dos trampas y respuesta que le viene espontánea, pero que se tiene que controlar y taparse la boca y no decirla. ¿Cuáles son las dos respuestas? Primero, la solución inmediata, la receta, la eliminación del problema. Te doy el fármaco, te doy la solución y te soluciono el problema. Si haces esto, te va a solucionar el problema. Entonces no te preocupes, es fácil, en poco tiempo se soluciona. No es algo inmediato, es algo que uno tiene que descubrir poco a la vez. Generalmente las soluciones inmediatas son soluciones para uno, pero no para el otro. Generalmente nunca funciona para la persona que está sufriendo. Entonces no darle soluciones. También que la tiene, no dársela. Al límite después se da la solución, pero no al comienzo.
nunca como primera respuesta. Y el otro, el juicio, el deber, el moralismo. No, te lo había dicho yo que no tenía que hacer esto, yo te había avisado, no debía haberlo hecho. Usar el verbo deber, el verbo tienes que, esto no se usa. ¿Por qué? Porque la persona se siente juzgada, se siente atacada y o contraataca o se calla. Entonces el juicio es malo. Son fáciles a recordar, ¿no? Así dividida de esta forma. Consuelo, confrontación, lo endoblasta, interpretación, investigación, lo ectoblasta, y solución, juicio, lo mesoblasta. Yo haría ahora mismo el ejercicio, ¿sí? Estamos anticipando al límite, después si lo terminamos, avanzamos con la relación de ayuda, sí, vamos adelante. Tiene que dividirse en 8 grupos. ¿Cuántos son en total? 40 parece. Si son 40, 8, 6 por 8, 40. De 5. Grupo de 5 creo. 5 o 6. Cuando lo tiene, explicamos el ejercicio como está hecho. Un señor de 50 años tuvo un infarto hace algunos años, tiene algunos problemas, se encuentra en el hospital desde hace 3 semanas. Eso es una de las cosas más frecuentes que usted encuentra en el hospital. Persona con infarto, tiene que hacer destapar la coronaria, una coronarografía, o tiene que hacer un bypass, etcétera, etcétera. Entonces, persona con infarto. Entonces él dice, la persona, hay algo que me preocupa, el médico me ordena que repose. De un tiempo acá vengo con frecuencia al hospital. Está 50 años, crisis de la mitad de la vida, un infarto, ya de algunos años, y siempre va, cada poca semana va siempre al hospital. Dice, ¿por qué voy tanto al hospital? Se está como poniendo, ¿qué le está pasando? Ok, a trabajar. Avanzamos. Vamos a ver, partimos ahora con el grupo aquí cerca. Número 1. Usted comienza a enfadarse de venir al hospital y le inquieta que el médico no le diga algo más. ¿Qué es esta? Confrontación. No. Empática. Esta es la empática. ¿Por qué? Expliquen el por qué. Vamos a ver. Eso es para aprender, no se preocupe porque después cuando le hemos hecho todo, al final lo saben perfectamente. ¿Dónde está la emoción y dónde está el contenido? El contenido, cuando dice usted comienza a enfadarse en el hospital, ahí está reformulando el contenido. No. ¿Está claro? Bueno, no sé. Enfadarse. Es la emoción. El enfado es la emoción. Entonces. Y le inquieta, pero le inquieta que el médico no le diga algo más, también es emoción. No. Es el contenido. Ok, inquieta podría ser emoción. Enfado, está enfadado, inquieto. La inquietud es como una ansiedad, preocupación, inquietud, ansiedad. Esa es una emoción, sí, es verdad. Y el enfado está enojado. No, enojo, rabia y ansiedad. Esas son como las dos emociones de base. El contenido es no tener información. Esta es una de las cosas más frecuentes que se ve en los pacientes. O sea, el paciente que no lo informa o el familiar que no lo informa se enoja, se pone ansioso, o sea, se vive muy mal la falta de información.
Y sobre todo eso pasa en la posta, el servicio de urgencia, donde cuando no reciben información por hora, al final se pone tan furioso que rompe los vidrios, rompe la puerta y pasa toda la cosa fea. Entonces, eso era, que no le diga algo más. Número 2, el grupo sucesivo. ¿Y el doctor no le ha dicho otra cosa? ¿Qué es esta? Investigación. Ok, el grupo sucesivo, el tercer grupo aquí. La número 3. Usted es un poco impaciente, es natural que quiera dejar el hospital lo más pronto posible. Juicio. Solo el grupo, hagan hablar sobre el grupo. Juicio, perfecto, este es un juicio, lo están juzgando y le están diciendo que es una persona impaciente. El último grupo, el grupo al fondo. ¿Es todo uno? No, es otro grupo. Número 4. No se preocupe tanto, todo se arreglará. Esto es consuelo. Grupo allá, al fondo, del otro lado. Usted está cansado de esperar. Es comprensible después de 3 semanas de hospitalización. Pensaba que era empática. Porque, vamos a ver, tanto eso sirve para reflexionar y para... Usted también pensaba que esa era la empática. Sí, es en parte empática, en parte, pero no es, al menos según los expertos, no es la más empática, la otra es más empática. ¿Por qué para usted está empática? ¿La emoción dónde está? Que está cansado. El cansancio no es una emoción. El cansancio es como, no sé, un estado, una situación del cuerpo que está cansado. La emoción le dije ya, son 5. Apréndela de memoria. Matar capa. Matar la jefa. Matar capa. M, miedo. A, ansiedad. T, tristeza. A, asco. R, rabia. M, miedo. A, ansiedad. T, de matar. Tristeza. A, asco. R, rabia. Culpa. Alegría y paz. Esas son todas. El aburrimiento es muy frecuente. El aburrimiento es muy frecuente. Después hay muchísimas más, son como 300 las emociones. Y la otra emoción, esas son las básicas. Cuando se unen 2 básicas, se crean otras. El aburrimiento probablemente es como el conjunto de una tristeza con asco. Tristeza, asco, aburrimiento. Esas son las básicas. Asco es el disgusto. El asco es el disgusto. Después le vamos a explicar, después vamos a hacer inteligencia emocional y van a entender mucho mejor cada una qué significa. Solo ahora les basta que sepan los nombres. Y cada vez que hay una emoción tiene que decir, estamos en esta. Repitan, M como miedo. A como ansiedad. T como A como asco. R como C como A como alegría y P como paz. Perfecto. Después lo van a repetir hasta que le va a entrar. Cada persona que habla que está mal tiene una de estas 5. Llegamos a la 6. El grupo aquí de los hombres. Cuando el doctor regrese mañana, ¿por qué no le pregunta claramente cuánto le dará de alta? ¿Qué es? Para usted. Solución. Esa es una. Entonces la 5 es una interpretación. Parece empática, pero es más interpretación que empática. Está cansado de esperar, es comprensible, como que uno dice comprensible, que después de 3 semanas uno está cansado. Estoy interpretando. A mí esta, por ejemplo, me sale varias veces en el hospital. Pero imagínese, usted sabe, salió la noticia que entre 12.000 y 18.000
chilenos se mueren esperando un diagnóstico. Y a esta noticia, nosotros trabajamos para la humanización, a esta noticia no contestó ninguno, ni la Católica, ni la Universidad de Rosario, nadie, ninguna jefe de escuela de medicina, de hospital, dio una reacción a esta, una noticia horrorosa. O sea, son miles de personas que podrían salvarse y no se salvan simplemente porque tienen que esperar tiempo lentos. Y son lentos dentro del hospital, fuera del hospital. Entonces, esto es un gran problema. Entonces, ¿cómo ayudo? Aquí el problema es... sí. Me vino una idea. Por ejemplo, en los hospitales, en salud pública, generalmente, en los servicios de urgencia, uno va y siempre hay un cartel que dice prohibido, no sé, gritonear, romper. Y si uno se pone en el papel del enfermo, ¿eso es para juicio? O sea, me refiero a porque llaman a carabineros. Entonces, eso también no está mal, porque es un enfermo realmente. Y finalmente es una reacción porque no están atendiendo. Sí. Y eso... Sí, no. Hay los problemas y la manera de vivir los problemas. Los problemas de la espera es natural, es un problema. Y alguien tiene que solucionar este problema. Naturalmente el auge mejoró mucho ese problema. Probablemente antes tenía que ser aún peor de como es ahora. Hay problemas de la espera y para esto hay una solución. Una persona de la familia camiliana laica, que se llama Verónica del Fierro, ella que trabajó trabajó un tiempo en la posta, fue contratada en el Ministerio de la Salud y ahora está haciendo una reforma de toda la posta de todo el país para reducir los tiempos de espera. Entonces está haciendo una cosa práctica para solucionar el problema de la espera. Entonces hay la solución del problema que solo alguna persona puede dar esta solución y dar esta respuesta. Nosotros no tenemos este poder, ni de disminuir los tiempos de espera, ni de otra cosa grande. Entonces, pero ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar a la persona a, en vez que enojarse, como a calmarla. Por esto que la clínica de Estados Unidos, que tiene mayor costo, son no la que tiene los mejores médicos, son la que tiene los mejores capellanes o las mejores voluntarias de counseling. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué se ve la calidad de una clínica en Estados Unidos? De la calidad del counseling. ¿Por qué? Porque es natural. Allá todos los médicos son al alto nivel. Pero lo que hace la diferencia es lo que sabe hacer esto. Porque eso significa calmar la situación. Esto se hace no solo con los pacientes, se hace también con la familia, se hace con el personal. Entonces, ¿dónde hay esto? ¿Dónde hay relación de ayuda? El clima es mucho más tranquilo, mucho más cordial. Entonces, humaniza la situación. Entonces, a los gerentes de la clínica, a los gerentes del hospital, le conviene tener personas que saben hacer eso, no uno solo, más varios. ¿Entiendes, no? Pero ayuda porque la persona, en vez de estar tan molesta, puede mejorar su actitud. Ok. La 5, señora de 44 años, hospitalizada por dolores abdominales. Diagnóstico no es claro todavía. También una situación muy frecuente. Estoy esperando el diagnóstico, no sé qué tengo. Y no sé, todos los análisis son todos negativos. ¿Qué hago? Ella dice, tengo la impresión de que mi vida no tiene sentido. Lloro todo el tiempo, todo me pone nerviosa, me estaré volviendo loca. Esta es la frase que le dice. ¿Qué respuesta le da? Trabajar. Entonces, empezamos con el grupo aquí cerca de mí. Primera respuesta. Usted está bajo tensión, señora. La vida le parece un poco pesada a veces. ¿Qué es? Interpretación. Es más interpretación que juicio, porque el juicio es cuando uno la está enjuiciando, le está como dando
una culpa. Aquí no está dando una culpa. La vida le parece poco pesada, un poco pesada. Como está interpretando, está teniendo una interpretación que la vida es pesada. ¿Quién te ha dicho que la vida es pesada? ¿Dónde lo dice? Porque lo importante es siempre ver la frase. La impresión que mi vida no tiene sentido. No dice la vida es pesada. Mi vida no tiene sentido. Es otra cosa. Segundo grupo. ¿Cómo andan las relaciones con su esposo? Investigación, perfecto, porque es una pregunta que está fuera de lugar, desubicado. 3, grupo sucesivo. Pero señora, usted está solamente pasando por un momento difícil. Tenga fe, esta situación termina siempre arreglándose. Consuelo. La 4, grupo al fondo. Le inquieta mucho sentirse así intranquila, no le encuentra mucho sentido a su vida cotidiana. Finalmente se pregunta si esto es normal. Empatía. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el contenido? Emoción es inquieta, intranquila. Esta es la emoción. Falta de paz. ¿Y cuál es de las 5 emociones? Ansiedad. Ansiedad. Y después el contenido. ¿El contenido? No le encuentra el sentido. Sí, esto. Un contenido no le encuentra sentido. Ella ha dicho, tengo la impresión que mi vida no tiene sentido. Uno está repitiendo lo mismo que ha dicho ella. Pero dice otra cosa. Se pregunta si esto es normal. ¿Me estaré volviendo loca? Esto es decir, me estoy volviendo anormal. Entonces usted siente que no es normal esto que le está pasando. Entonces los dos contenidos lo está reformulando. Otro grupo, al fondo. Usted está exagerando. Después de todo, la mayoría de las mujeres de su edad atraviesa un periodo difícil. ¿Qué diferencia hay entre... Sí, a veces son semejantes, ¿no? Interpretación, juicio. Esta es una confrontación. Cuando hay otra persona, es confrontación. Aquí hay otra persona. La mayoría de las mujeres de su edad. Cuando hay otra persona, uno está haciendo... Eso está comparando. Entonces, esta es confrontación. Pero, además, no se tiene que preocupar porque o es confrontación o es juicio, siempre es algo equivocado que uno tiene que decir. Lo importante es que sabe que cállense. Le viene en mente esta respuesta, no la tiene que decir. Se la tiene adentro. La van a decir el día después, pero no al momento inicial. Ustedes, última, valdría la pena que usted hablara con su médico. Creo que podría ayudarle mucho. Solución, perfecto. Ahora, visto que tenemos pocos minutos, hacemos juntos. Hacemos las 7, también cosa muy frecuente, un señor de 60 años con cirrosis hepática, ha sido toda la vida alcohólico, se está muriendo con la cirrosis hepática. Entonces dice, cuando rezo Dios me parece tan lejano, no obstante ser buen cristiano me pregunto, ¿habré hecho algo malo? Quizás soy un egoísta. Ahora, ¿qué le dice? Para no ser juzgante, etc. La primera, prueba a cambiar su manera de rezar. Frecuentemente, cambiando el método, se encuentra una manera personal. Esto es solución. Segunda, tal vez usted está atravesando por un periodo difícil. Puede ser una gracia de Dios para usted. Interpretación. Nunca poner Dios al comienzo. Siempre la persona pone a Dios, usted sigue el camino de Dios. Pero si no lo pone, no empieza usted porque lo ve muchas veces como invasión. Tercera, no es improbable que usted no haya aprendido a rezar bien. Son pocos aquellos que saben hacerlo como se debe. El juicio tremendo. No sabe rezar. Entonces, no sabe. Cuarta, usted se refiere a alguna cosa mala que haya hecho. ¿Está pensando en algún caso en particular? Investigación. Dice, cuéntame toda la cosa mala que ha hecho. Confiésate conmigo, ¿no? Eso sí. 5. Es una experiencia perturbadora. Que usted se siente alejado de Dios, así vacío y aislado. Este es el empatía. ¿Por qué? Perturbadora significa sentido de culpa. Usted tiene sentido de culpa. O se puede decir, puede ser que usted se siente en culpa, una forma un poco más delicada, ¿no?
el contenido se siente alejado de Dios, vacío y aislado. Habré hecho algo malo, sentido de culpa. Quizás son egoísta, aislado, y Dios está tan lejano, se siente alejado de Dios. Entonces está repitiendo la frase. Y la 6, por más que haya hecho algo malo, Dios lo ama, está cerca de usted, el consuelo. Y el último, hacemos una también muy frecuente que pasa sobre los matrimonios. Un matrimonio, señor de 40 años, mi esposa quiere divorciarse. Ella cree que ambos seremos más felices. También yo lo creo. Hemos hecho mucho sacrificio en estos 10 años de matrimonio. Entonces, ¿cómo acompaña a una persona que quiere separarse? Primero, tal vez su esposa estaba fatigada anoche. Hágale un regalo. Es un gesto que puede arreglar muchas cosas. Esta es solución. 2, quizá usted se casó un poco apresuradamente, sin un suficiente conocimiento, y ahora descubre que no están hechos el uno para el otro. Juicio, está juzgando, nada que ver. Tercera, ¿no cree que puede salvarse su matrimonio? Estoy dispuesto a encontrarme con ustedes y tal vez podemos buscar una solución entre los tres. Es investigación, pero más que investigación es solución. Nos encontramos y vamos a encontrar la solución. 4. Usted está verdaderamente desilusionado de lo que podrá suceder. Sin embargo, le parece que pueda ser la mejor solución. Esta es la empatía. La emoción es desilusionado, triste, desilusión, traicionado, desilusionado, triste. Y el concepto es buscar la mejor solución. O sea, le parece que pueda ser la mejor solución separarse. O sea, ella cree que ambos seremos más felices separándonos. Entonces, a usted le parece que esa es la mejor solución. No es que está diciendo que es la mejor solución. A usted le parece eso. Está repitiendo lo que ha dicho él, para que él vaya como profundizando y diciendo cuál es la solución mejor. 5. ¿Cuánto tiempo trató a su mujer antes de casarse? Investigación. ¿No cree que son un poco egoístas los dos? En el matrimonio es necesario saber perdonarse muchas cosas. Juicio. Ok. Entonces, ven, ¿no? Ya como han entrado en esto. Lo importante es hacer un poco de ejercicio. Ahora, cada vez que una persona le habla de algo triste, el ejercicio es esto. El ejercicio es ver qué emoción está sintiendo y qué me está diciendo. La próxima vez seguimos con este tema de la relación de ayuda y vamos a ver cómo identificar las emociones, las necesidades, los valores de la persona, cómo va en profundidad y ver lo que la persona necesita para poderle dar una ayuda más profunda. Ok, gracias por la atención. Hasta luego.